doy la bienvenida y me da mucho gusto tener con nosotros esta mañana. Bienvenida, licenciada Bernal. Buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. En efecto, se está tejiendo una situación en nuestro país, específicamente en este aumento de femicidios, tentativa de femicidio, que en Chiriquí hubo uno recién, con una recién nacida de escasos 6 días. Y estas situaciones colocan en la balanza no solamente la revisión de la normativa penal y procesal penal, sino que además cuáles son los esfuerzos en conjunto de las instituciones, las políticas públicas que se han implementado, cuáles han sido sus resultados, y si efectivamente se está logrando una política de prevención en nuestro país para que no tengamos más mujeres, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia y acoso. Hay una situación muy en concreto y particularmente, hay un resquebrajamiento institucional, hay una violencia estructural, hay un estallido social que recientemente pudimos observar a todas luces. Llega un momento en que la sociedad está reclamando. Sí, hemos perdido de momento la señal. Sí, Sido proporcional. estamos teniendo problemas con la señal. Licenciada Bernal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la cámara, que a veces hace un poco más pesado el tema de poder tener mayor estabilidad en cuanto a lo digital. Nos estaba hablando acerca de esta iniciativa. Sí, esto ha motivado que durante varios meses diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos feministas y abogadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados, iniciáramos, como quien dice, el primer paso de revisión de cuál sería la falencia dentro del sistema, que son muchas. En un primer momento se hizo el énfasis cuando estaban las reformas que se lograron incorporar en el Código Penal en el 2018. Pero el tema no solamente es hablar de un aumento de penas, hay que hacer una revisión de dónde están las fallas del sistema, porque el sistema ha fallado, le ha fallado a nuestra niñez, le ha fallado a las mujeres, que buscan alguna alternativa de acceso a la justicia, una herramienta, como quien dice, para pausar la situación de violencia que están experimentando dentro del hogar, dentro de la casa, dentro del convivio familiar. Y esta es una situación que instamos particularmente a las instituciones que tienen que ver de forma directa con la atención a las políticas públicas en materia de niñez y de mujer. Estamos hablando de la Secretaría Nacional. Bien, estamos teniendo dificultades con la señal De niñez, adolescencia, gobierno nacional, sobre las políticas públicas que debiesen estar implementándose en materia de prevención. Nosotras nos hemos concentrado, sí, en efecto, en el tema de presentar una iniciativa que realizamos el día martes de modificación a artículos del Código Penal y Código Procesal Penal que están relacionados en aumento de penas en delitos sexuales de violación, violación agravada, actos libidinosos y acoso. Ojo, este no es el tema central en discusión. Claro. Aumentar las penas no significa que van a disminuir este tipo de hechos. Tenemos penalidades de 25, 30 años en femicidio y esto no ha significado una disminución de este tipo de hechos. El otro tema que está dentro de la iniciativa es incorporar la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual cuando la víctima es menor de edad. Nos hemos encontrado con una situación que es bastante clara y cierta. Muchos de estos delitos de violación no llegan en el momento, digamos, oportuno en su etapa inicial, precisamente uno, por la permisibilidad de este tipo de situaciones, dos, por el miedo, el temor y la misma composición de la sociedad que permea que el menor o la menor víctima de estos hechos calle, y esto trasciende
en que en una etapa adulta los niños, niñas y adolescentes es cuando vienen a manifestar esa situación que experimentaron en edades tan tempranas. Y aquí hemos tenido casos que han sacudido y han conmocionado a la sociedad a nivel nacional, específicamente de hechos tan atroces donde hay violaciones de niñas de 8, 9, 10 años que precisamente quedan embarazadas y que son obligadas a gestar el producto. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa después de allí? ¿Dónde están las políticas de prevención? Y ahí sentimos que hay un papel importante que tiene que desarrollar y articular a nivel institucional los mecanismos de prevención, llámese CENIAF y todas las otras instituciones que están relacionadas, el CONVIMU, el Consejo Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social. No es un tema solamente decir vamos a aumentar las penas y esto va a solucionar la situación de inmediato. Forma parte de un conjunto de estrategias que de alguna manera deben generar alivio en la víctima. Y tomemos en cuenta que los delitos de violación son delitos que marcan la vida de las personas para el resto de sus vidas. Las víctimas de este tipo de hechos de delitos sexuales van a requerir de atención, de terapia, de atención psicológica, por el grado de afectación emocional que esto repercute en sus vidas. Ahora Entonces, estamos de hablando allí, sí, ajá, estamos hablando sí, de el tema de aumento de penas, pero esta figura también de los acuerdos que se establecen que está exacto. amparado en la ley, o sea, no es algo que se inventa nadie, sin embargo, estamos hablando precisamente del cercenar la vida tanto de pequeños como de mujeres cuando son víctimas de abuso sexual, ya sea de acoso también, o tentativa de homicidio en el caso de que, o sea, y bueno, cuando lamentablemente tenemos que reportar los hechos como los que leía yo más temprano. Sí, otro de los componentes de la propuesta que presentamos el día martes y que tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, específicamente está relacionada también en la modificación del artículo 220 del Código Procesal Penal y una adición a este código específicamente, uno, de excluir de los acuerdos de pena los delitos contra la libertad e integridad sexual, los femicidios, la tentativa de femicidio y homicidio, y en el caso de concursos de delitos que superen una penalidad de 20 años. Es importante, es imprescindible que se tome en cuenta todas las propuestas. Hemos escuchado que también hay otras voces que están alentando esta incorporación, pero además de ello, actualmente el Código Procesal Penal deja a discrecionalidad tanto del fiscal y en este caso el indiciado, imputado o la defensa técnica, el acuerdo de pena. Establece un margen, un porcentaje en el numeral 1 cuando hace imputación de los hechos, en una tercera parte. Supongamos que la penalidad es de 10 años, ¿cuánto es la tercera parte? Que no debe ser inferior. Entonces, esto les genera ruido a la sociedad en su conjunto de que sienten que no es suficiente todo el daño que se le va a ocasionar a una persona que ha sido vejada en su integridad, en su estado emocional y que le va a marcar para el resto de su vida. Y ese es uno de los componentes que estamos incorporando en la propuesta que tiene por número ante el proyecto 375. Incluso nosotros conversamos con el diputado, le expresamos las razones que nos motivan a nosotras a presentar esta propuesta, y en la tarde del día martes nos expresó su intención de presentarla, prohijar esta propuesta dentro de la Comisión de Gobierno, presentarla como presidente de dicha comisión, lo cual es un punto muy positivo de que hay luces en avances, por lo menos en las modificaciones y en la revisión en lo que atañe a los acuerdos de pena, en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que incluso más reciente hemos escuchado noticias sobre demandas colectivas referentes a abusos sexuales y abusos psicológicos
en una fundación de bastante renombre. Entonces hacemos hincapié en que ya es el momento de generar el debate ante este tipo de situaciones. ¿Por qué las víctimas esperan tanto? Y no se trata de cuestionar ahora a la víctima, sino de la situación que gira en el entorno social de la víctima. Dos, en los diversos y en la multiplicidad de factores que permean este tipo de conductas. Es un tema de fondo, es un tema de tejido social que está profundamente resquebrajado, de cómo están las normas socioculturales en nuestro país inmersas en la cultura popular, de la permisibilidad de este tipo de actos que son no solamente denigrantes, sino son atroces. Estás violentando la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, y en la gran mayoría de los casos en riesgo social, que son vulnerables. Entonces, la desatención del Estado, que el Estado somos todos y todas, y la falta de recursos institucionales o de la voluntad política de quienes tienen a cargo las decisiones de implementación de las políticas públicas, nos está golpeando de una manera fuerte y contundente, y lastimosamente no queremos hacer un llamado a hacer una estadística más o una crónica roja, como usted muy bien señaló más temprano, sino de mecanismos de prevención, pero también de que el perpetrador de este tipo de actos tenga la certeza de un castigo ejemplar, ejemplar y concatenado al hecho que ha ocasionado, al daño que ha infringido en la vida de la víctima. Entonces son situaciones que nos motivaron. En el día de hoy, en efecto, en la tarde vamos a estar presentando la nota formal donde el diputado pues acoge esta propuesta para presentar dentro de la Comisión de Gobierno. Sabemos que hay un proyecto en segundo debate, 593, pero consideramos que este es el momento oportuno de la Asamblea Nacional para integrar y generar el debate y que salga una propuesta lo suficientemente robusta en lo que atañe al procedimiento penal, en este caso en el tema de los acuerdos de pena, de esa justicia que claman aquellas víctimas que no pudieron en su momento levantar su voz, ya sea por temor, por diversas situaciones en su entorno, ya sea por los señalamientos o el doble juzgamiento de la sociedad que le condena a decir por qué tú no hablaste, por qué callaste en su momento. Y esto no es un tema de cuestionar a la víctima, sino de multiplicidad de factores que giran alrededor de este tipo de situaciones. Y aquellas que conocemos y que vemos y vivimos unas situaciones de este tipo, definitivamente apelamos a las autoridades, a la Asamblea Nacional y a las instituciones que están vinculadas a generar los mecanismos que existen. Nosotros contamos con políticas públicas, pero se están implementando. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? ¿Dónde están las falencias? ¿Cuáles serán los activos de monitoreo para rescatar aquellas propuestas que en su momento no se han implementado? Por ejemplo, en el caso de los brazaletes electrónicos. O sea, es un tema que ha quedado en el debate simplemente, y a las fechas todavía no se ha implementado, a pesar de que la ley 82 lo contempla y así lo establece. Usted Entonces, mencionaba, sí, mencionaba hace un ajá, momento, el licenciado, el rol de las instituciones. Y aquí hay instituciones que deben preservar en materia de seguridad, de protección a la integridad, tanto a los menores como a las mujeres. Estamos hablando de un trabajo de prevención que deben realizar más que de reacción o acción. ¿Qué está haciendo falta en este sentido? siento que hay, muy particularmente, uno, el tema de la voluntad. Dos, el tema del presupuesto. Mm. Sentimos que si bien son las instituciones encargadas, vemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer dentro del presupuesto general del Estado. El presupuesto abarca un 0,8% del presupuesto general. Esto es incomprensible, más para atender temas tan sensitivos de violencia hacia la mujer, donde el Estado panameño es signatario de diversos convenios internacionales, donde uno de los fines debiese ser erradicar y prevenir toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
y no se está cumpliendo. Pero observamos además de ello que una de los principales gestiones que va a tener el gobierno pensando es en un Ministerio de la Mujer, que no va a entrar a resolver un tema de fondo. Entonces, hemos tenido las instituciones, las tenemos actualmente, no cuentan con el presupuesto, no cuentan con el personal. Tal vez habrá voluntad de uno que otro funcionario, pero hay que generar los mecanismos a lo interno. Y es un momento en que el gobierno nacional debe sentarse, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a generar las políticas que ya existen. Nosotros contamos con políticas públicas, tenemos un PIOM que data de hace ya alrededor de 10 años. ¿Cuáles han sido los resultados de esa implementación? La Ley 4 de Igualdad de Oportunidades. Entonces, estamos dejando de lado los mecanismos, estamos creando más instituciones que al final del día lo que se busca es que resuelvan un tema de fondo. Hay un problema gravísimo. Hace tantos 10, 15 años, cuando hacíamos el debate sobre una ley integral sobre salud sexual y salud reproductiva, muchas personas y algunas organizaciones, más que nada de corte religioso, salieron a protestar con "mi hijo no te metas", y en este eslogan nos montamos y vemos cómo la realidad hoy día, después de 15 años, nos está golpeando. Hay que buscar los mecanismos de que los niños y niñas accedan a este tipo de recursos, de conocer su cuerpo, de identificar cuándo están expuestos a una situación de violencia, que lo puedan conversar, que puedan acercarse a una persona. Incluso dentro de esta propuesta, dejamos dentro de las posibilidades para ejercer la acción penal, que ya no solamente sea, bueno, la madre, el padre o el tutor, sino que cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de hechos, donde la víctima es menor de edad, pueda presentar la denuncia, que actualmente también es otro de los temas. Bueno, no es un tema que me vincula a mí de forma directa, y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que generar la reacción también, porque no podemos ser indolentes ante el dolor y el sufrimiento de las víctimas y de todas las situaciones de vejación, de vulnerabilidad que experimentan y viven en este tipo de condiciones, que vuelvo y repito, son multifactoriales. Hay que entrar a hacer el análisis, el debate, existen las políticas públicas, qué está sucediendo con ellas. Aquí sería interesante esto, no solamente generar el cuestionamiento a la CENIAF, al INAMO, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación, relacionado a las guías de educación en salud sexual integral, que se han quedado de lado. Cómo han sido y cómo han operado ahora durante este periodo dentro de las escuelas. Entonces, es un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo institucional en conjunto, y sentimos que ya no es momento solamente de decir, bueno, estamos trabajando en ello. No, ya tenemos, ya el momento se agotó y ya nosotras como organizaciones estamos agotadas, estamos solicitando con notas, y llega un momento en que de verdad nosotras sentimos que la respuesta institucional no es la que estamos esperando, que estamos trabajando en ello, no es suficiente, que aumentar las penas no es suficiente, y la reacción va, aparte de ello, de brindar no solamente las herramientas de acceso oportunas a las víctimas de este tipo de delitos, de violencia doméstica. Nos hemos enterado recientemente que hay una circular que pues no hemos tenido acceso a ella, pero vamos a tratar de identificar en qué momento se ha hecho este acuerdo entre fiscales, donde las víctimas de violencia doméstica tienen que ir directamente a una fiscalía especializada de familia, cuando la ley 106 de 2019 establece claramente que cualquier víctima de este tipo de delitos contra el orden jurídico familiar puede acudir a cualquier instancia del Ministerio Público a interponer la denuncia. Entonces, estas limitaciones que se dan dentro de las estructuras de nuestras instituciones no se pueden seguir dando. Es negación de justicia a las víctimas, falta de acceso a esa oportunidad de reclamo al daño que se le ha ocasionado, y esa percepción de la ciudadanía en general
donde siente que la administración de justicia ha fallado, donde los mecanismos institucionales que tienen que ver con los No temas de les brinda atención de protección, violencia sobre todo, claro. no se sienten protegidas. Y no solamente también es un tema de hablar del Ministerio de Desarrollo Social, del CENIAFI, del INAMU, sino también del papel y el rol que debe también desempeñar el Ministerio de Seguridad a través de la fuerza pública. Y no solamente decir, bueno, tiene la boleta de protección, pero eso no es suficiente. Hemos tenido casos de femicidio, o el más reciente que usted mencionó, donde la víctima tenía 3 procesos hacia su victimario. Entonces, a dónde está, digamos, la situación de contraste, de que existe una violencia institucional y hay un personal que no está humanizado ni lo suficientemente concienciado sobre este tipo de hechos? Por ejemplo, le pongo un caso concreto, las casas de justicia de paz comunitaria. La ley 16 de 2016 es bastante clara. Usted debe recibir la denuncia por violencia doméstica y decretar las medidas de protección, porque así lo contempla la ley, y desde luego remitir al Ministerio Público la carpetilla. Esto no lo están haciendo. Si es un barrio, una comunidad, la mujer va a llegar específicamente o a la subestación de policía o a la casa de paz. Y lo primero que le van a decir, esto no es aquí, vaya a otra parte, tiene que ir al Ministerio Público, y eso no puede seguir dándose. Claro. Entonces, le cerramos, como quien dice, la entrada a un momento donde se siente que busca protección, que le garanticen un cuidado, claro, se le revictimiza y, aparte de ello, se regresa a su casa donde va a experimentar mayor violencia. Entonces, hay que generar los mecanismos de protección. El INAMU cuenta con SINAMUS, hay albergues de protección a víctimas de riesgo social y en riesgo de violencia, y también sería interesante, aparte del tema del presupuestario que se requiere pues para mantener este tipo de entes operando, que sean operativos y que realmente le brinden una respuesta satisfactoria y efectiva a las víctimas de este delito, sino que además nos sentemos ya como una política de Estado integral en materia de niñez, género y familia. Porque esto es un tema que hemos visto más reciente, donde se habla de una menor embarazada de 15 años por su tío. O sea, estas son situaciones que ya no podemos esconderlas, taparlas, colocarlas debajo de la alfombra, y aquí no ha sucedido nada. Tuvimos un tema muy álgido donde tuvimos la denuncia por los abusos en los albergues bajo cuidado de protección del CENIAF, y no ha pasado nada. Son situaciones que ya llega un momento en que la sociedad exige el endurecimiento de penas, sí. Puede ser un paliativo, eso no es la respuesta, porque la respuesta de fondo tienen que generarla los mecanismos institucionales. Claro, así es. Licenciada Bernal, quiero agradecerle, y este es un tema al que nosotros definitivamente constantemente estamos dando el espacio, porque mientras más hablamos del tema, más visible es, más conciencia se genera, y esperamos también más reacción y acción hay por parte de las autoridades. Le agradezco y estamos atentos a cómo avanza esta iniciativa también en la Asamblea Nacional y todas las demás que emprende desde la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos.